Muchísimas gracias porque me permite usted que compartamos estos momentos de duro y a la cabeza y se dejen algunas interrogantes, preguntas ahí en el tapete, como se dice coloquialmente, para que cada quien pues pueda analizarlas, encuentre los datos que necesita, en fin, y nos ayude todo esto a conformar un criterio con el que, pues por lo menos en 6 entidades, tendrán o les permitirán decidir sobre quiénes serán sus futuros gobernantes. Mire usted, el tiempo de mandato que ha ejercido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en este tiempo, bueno, pues se han llevado a cabo 37 cambios dentro de su equipo de trabajo, ya sea en el gabinete, bueno, y sus distintas esferas, ¿no? El central, el ampliado y al que llaman periférico. También ha habido algunos cambios en las direcciones generales, en otros mandos, inclusive dentro de organismos que se consideraban autónomos. Y lo anterior obviamente pues no deja de lado el dedazo aplicado a la diplomacia. Y bueno, pues conociendo a todos estos nuevos personajes, bien vale la pena que nos preguntemos qué ha cambiado. Oiga usted, ¿cuántos de ellos han eficientado las áreas designadas o por lo menos han cumplido cabalmente con sus responsabilidades? Y en estos cambios, pues también vale la pena preguntarles a quienes habitan en las entidades que tuvieron cambio de gobierno el año anterior. ¿Ya han visto transformarse los gobiernos de sus estados? ¿Les está yendo mejor? ¿Han encontrado que pues ya hay resultados concretos, promesas cumplidas de quienes hablaron de que a su llegada al poder todo mejoraría? Todo, porque ahí sí para prometer no se pone ningún límite. Y mire, si hablamos del centro, pues podríamos empezar por Zoe Robledo, allá en el Seguro Social, muy enterado ahora de lo que pasa en Chiapas, de donde quiere ser gobernador, y todo lo ocurrido pues en ese instituto, ¿verdad?, que ya su columna vertebral pues está en manos del ejército. Germán Martínez, el panista, se salió, y pues la verdad es que nada ha ido mejor. Víctor Manuel Toledo asumió la titularidad de la Semarnat al dejar el cargo este señor Rafael Pachiano, y posteriormente Toledo fue sustituido por María Luisa Albores. Y todos ellos, los tres, fíjese que no han movido un solo dedo como para considerar que han arrojado resultados mejores que los de doña Josefa González Blanco Garrido Ortiz Mena, que fue la primera en ocupar esa titularidad. Ahora, en Hacienda, quien ahora lo encabeza, que es el tercero en ese cargo, pues tampoco ha presentado ninguna estrategia ni medida en donde se muestre una clara diferencia entre su actuación y la del hidalguense Carlos Herrera, como tampoco la hubo entre este y Carlos Ursúa, excepto que Carlos Ursúa pues ha mostrado una dignidad muchísimo mayor que la de ningún otro. Y dígame, ¿usted hay alguna acción en la cual se demuestre actividad dentro de la Secretaría de Economía en la cual realmente se enmarque una diferencia entre Graciela Márquez, su anterior titular, y Tatiana Cloutier? ¿Verdad que no? La Profeco sigue siendo un ente sin dar resultados, ni con aquel Ricardo Sheffield que estuvo en una primera etapa y luego fue sustituido por Berenice Romero, porque pues se fue allá a pretender una posición de elección popular de la que salió pues vergonzosamente derrotado, y luego tan tranquilo se regresó a la Profeco que sigue sin servir para nada. Roberto Salcedo al frente de la función pública, ¿usted cree que ha tenido mejores resultados que la Irmeréndira Sandoval? ¿Ahora qué? Pues la maestra Delfina Gómez. Habría que preguntarle si cuenta con el respaldo de los docentes, de los padres de familia, de los investigadores, de los pedagogos, si está haciendo bien su trabajo, o esa Secretaría de Educación Pública sigue siendo tan cuestionada como se encontraba con su antecesor, con Esteban Moctezuma, cuya salida rumbo a la Embajada de México en los Estados Unidos, mire usted que
que sí ha hecho cambios, porque ya selló a nuestro país en el extranjero, pues con la incompetencia vista de los integrantes del gobierno de la Cuarta T, ante la renuncia de una conocida diplomática como Marta Bárcena, la cual pues sigue lamentándose. Mire, se han eliminado algunas dependencias. Por ejemplo, la coordinación de programas federales, en la cual Gabriel García, coautor de la formación de ese equipo denominado Servidores de la Nación, ahí se desempeñaba. Ahora déjeme decirle que tal pues no ha dejado de operar, porque pues las tareas se le quitaron pues a un miembro oficial del staff de presidencia, y aun cuando Gabriel García no sea el operador oficial, pues sí hay un operador, por cierto, de apellido López. Ahora el lugar, fíjese usted, ocupado por la doctora Laurel, subsecretaria de Salud. Ese sí ha sido muy difícil de cubrir, ¿eh? Todavía no han encontrado un sucesor capaz de poner en blanco y negro los errores que se han cometido en la Secretaría de Salud. Ahora, para el padecimiento de los sonorenses, bueno, pues les mandaron a Alfonso Durazo, ahí a que fuera candidato y ahora ya es gobernador. Y lo mandaron una vez que demostró su inutilidad al frente de la Secretaría de Seguridad. Su reemplazo, pues, fue la periodista Rosa Isela Rodríguez, quien, pues, para desgracia de quienes tenemos el mismo oficio que ella ya no ejerce, pues se ha visto muchísimo peor, ¿verdad? Porque pues se han incrementado las acciones de la mafia, se han multiplicado los homicidios dolosos, las agresiones y la violencia intrafamiliares también van en aumento, así como esos llamados feminicidios. Y quedó claro, dentro de todos estos cambios que ha habido, que la oficina de la presidencia fue creada para un solo personaje, para Alfonso Romo, a quien de manera oficial tampoco se le ha sustituido. Tenemos también otro ejemplo de fracaso, el del Instituto Chucho el Roto, ese para robarle al pueblo lo robado. De ahí salió Jaime Cárdenas, que ya era el segundo, con la presentación de una denuncia formal sobre la corrupción imperante en el lugar. Sin embargo, su sustituto, este señor Ernesto Prieto, pues tampoco ha movido un dedo para cambiar la percepción de los enjuagues existentes en ese bodrio inventado por la 4T. Ahora que quien puso el primer desorden, pues fue Santiago Levy, aquel subsecretario de Turismo, quien dijo que presentaba su renuncia y se iba porque no estaba dispuesto a mentirle al presidente, ¿verdad? Y bueno, pues vaya usted a saber si el señor Torruco también no formaba parte de esta cadena de mentiras, ¿no?, que en ese renglón se le estaban o se le están dando al presidente. Tendríamos que esperar algún cambio dentro de la Consejería Jurídica del presidente y seguramente este podría verse reflejado en una nueva redacción de iniciativas, porque la figura reconocida en todos los órdenes de Julio Scherer pues no la llenarán tan fácilmente con María Estela Ríos González, aunque buena parte de las tareas asignadas y desempeñadas por el abogado son ahora ejecutadas por Adán Augusto López, el nuevo titular en Gobernación. Así que si las parten en dos o en tres, pues tal vez se encuentren con quien sustituir todo lo que hacía Scherer. Y bueno, pues está también la llegada de Pablo Gómez a la UIF, en donde pues también tendremos que esperarnos para conocer si los resultados van a ser para bien o para mal. Y no solo de la 4T o de los morenistas, sino definitivamente del presidente López Obrador, porque sobre él recae la responsabilidad de todas estas nominaciones. Ahora que la joya pues es el paquete que le ha sido entregado a Javier May, a quien sacaron de la Secretaría de Bienestar, en donde, pues a decir de muchos, le iba muy bien, y lo nombran como director en Fonatur. Y bueno, pues tal parece que con este nombramiento se puede ir preparando el funeral de Fonatur, de ese fondo, tal vez junto con un velorio prolongado para el Tren Maya, porque su nombramiento
no ha significado sino mayores conflictos, tanto en el trazo de la ruta como en lo referente a las tierras e inclusive a los derechos de vía. La sustitución del arquitecto Rogelio Jiménez Pons por el mecánico paisano realmente le servirá al señor López Obrador para llevar a buen puerto a su tren. Pues mire que eso está por verse, porque desde ese nombramiento y hasta la fecha solamente se ha puesto como tarea una fallida conferencia de prensa y párele de contar. No hay más sino los reclamos permanentes de ambientalistas, negativas a la aceptación de la nueva ruta del Tren Maya, etc. Pero bueno, ya ve usted cómo habrá que preguntarnos si realmente todos estos cambios le han servido al país, a la Cuarta Transformación, al presidente, a los ciudadanos que pagamos los salarios de todos estos. ¿Han servido para algo? Usted encuentre su propia respuesta, porque mientras tanto, pues el presidente anda en Tijuana y pues allá ya le tienen pues la recepción armada a los periodistas, los de la CENTE y otros grupos que reclaman, entre otras cosas, por ejemplo, que la gobernadora se haya ido a atender a una clínica particular con el vecino del norte, a los Estados Unidos, mientras pues ya ve usted cómo están las cosas ahí, la hambruna en Tijuana y la situación de inseguridad, etc. Entonces, al respecto, pues allá tienen algunas manifestaciones de ciudadanos, otras de periodistas que pues tienen inclusive plan A, plan B y plan C para cómo se les pongan las cosas, pero definitivamente quieren hacerse presentes, porque también tendríamos que preguntarnos si es correcto hablar de que el futuro de la nación está en juego. Porque tendríamos también que preguntarnos si esto se debe a la calificación dada en el extranjero, de que estamos viviendo una democracia defectuosa rumbo a un autoritarismo, o si está en juego con lo de la revocación de mandato, que el INE tiene un anuncio ahora en las televisoras, en los medios de comunicación, en donde refiere muy claramente que la revocación de mandato es un derecho que tiene como sustento, que nos ayuda a los ciudadanos a deshacernos, ¿verdad?, de un gobierno que no nos satisfaga, ¿verdad?, acortar su tiempo, y esto obviamente ante una clara pérdida de confianza. ¿Es eso lo que ha sucedido como para que los morenistas pujen y empujen la revocación de mandato? ¿Que no les ha bastado con las altas calificaciones que les otorgan las encuestadoras al presidente como para darse cuenta de que es un ejercicio inútil, que una gran mayoría de mexicanos sigue apoyando a su presidente? Entonces, si la revocación se da ante la pérdida de confianza del gobernante, no entiendo ese afán de promoverla y hacerla ver del otro lado, ¿verdad?, del de la ratificación, de que se quede en la presidencia. Cuando se votó por López Obrador, como se votó antes por Calderón, por Fox, por Cedillo, por Peña, por todos ellos, se sabía de una estancia de 6 años. Ahora se da la oportunidad de que ésta sea corte, pero no se habla de la necesidad de confirmar que debe estar 6 años en la presidencia. De eso no se habla, porque eso nada más es un afán publicitario personal. Eso no es un derecho ciudadano, sino una abanicada de ego para quien esté ocupando el poder, y en este caso lo es para el propio señor López Obrador. O tal vez piensen que el futuro de la nación está en juego por los laboratorios fallidos que montaron en Baja California, o con lo de la prolongación del mandato de Saldívar, o con la posición de los legisladores, ¿verdad?, que ya ve usted que no le quitan una coma a nada. O tal vez quieran echarle la culpa a la prensa, que por cierto, pues ya vamos a poder dormir tranquilos después de la aseveración de ayer del señor presidente, señalando que ya no se aniquila a nadie. Ellos no mandan a matar. ¡Ay, qué tranquilidad!, ¿verdad? Entonces, digo de una vez para saber
que los que han matado a todos estos periodistas, pues no son ellos, porque como ya sabe usted que nos han demostrado fielmente que no son como los de antes, bueno, pues entonces tendremos que creerles, ¿verdad? O a lo mejor consideran que estos señores de la 4T, un grupo, una mayoría, que está en juego la nación por esto de los estadios de béisbol, que son más importantes que comprar los medicamentos contra el cáncer para los niños, por poner un ejemplo, ¿verdad? O por darse a la tarea de que ya empiecen a funcionar pues todos los laboratorios del Seguro Social, los laboratorios de los hospitales generales, pues para atender las enfermedades que vienen padeciendo millones de mexicanos desde hace mucho tiempo y que con la llegada de la pandemia pues detuvieron todos sus tratamientos. En fin, pues vamos a ver de qué se trata este juego del futuro de la nación, porque pues ya ve usted que se habla ya de la traición a la patria con una facilidad sorprendente. Primero fueron los abogados, son traidores de la patria. Ahora lo somos los periodistas, ¿verdad? También ya se nos denominó como traidores. Y bueno, como lo que hace la mano, hace la atrás. Los senadores, en este caso el senador Alejandro Armenta, a quien ya en alguna ocasión entrevistamos en Reporte 10 y que es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de Hacienda y Cuenta Pública y que puso en marcha también la revisión de los municipios, de la cual no se ha tenido ningún resultado. Pero bien, este poblano, que por cierto compitió con Barbosa por la gubernatura de Puebla, por la candidatura para la gubernatura, pues ya también dijo que los de la COFESE, los de la competencia económica, también son traidores a la patria. Así que aguas, porque a la hora de ir a comprar sabritas o gancitos marinela o estos alimentos que quieren prohibir, no vaya usted a ser traidor a la patria. Hombre, siquiera conocerán el texto obligado de traición a la patria, de cuál es el concepto real que se tiene. Si lo checa usted, ya verá que hay una gran diferencia entre lo que ellos están planteando y lo que realmente existe. Y bueno, también ya señalan que no tiene caso seguirle a este lío de revisar las boletas para la revocación de mandato. Va y va. Y se acabó. Y bueno, si me permite hacer un pequeño paréntesis nada más para decirle que pues se prolonga esta situación electoral que se vive en Quintana Roo. Ya salió uno de los aspirantes a la candidatura de Morena, senador José Luis Pech, pues a dar su posición con respecto a apoyar o no la candidatura de la señora Hermelinda Linda Lezama, quien es militante, admiradora, seguidora, fiel, leal, obediente al Partido Verde, disfrazada de morenista. Y ya dijo el senador que pues él no le va a seguir la corriente, ¿verdad? Y fíjese usted que hay aquí una situación que valdría la pena analizar. Tal vez ni siquiera se trate de tener animadversiones contra esta alcaldesa que definitivamente no ha dado los resultados que se debieran. También ha contribuido al envejecimiento de la ciudad de Cancún, al enredo que se vive en Benito Juárez, a una serie de situaciones inconvenientes para todos en este municipio. Pero hay muchas cargas que son total y completamente atribuibles al Partido Verde. Me parece que lo que domina y predomina es la negativa a aceptar que este grupo se apodere de la entidad. En el caso de Morena, pues no hubo ninguna resistencia porque durante los últimos 3 sexenios se apoyó abiertamente en esta entidad a López Obrador. Siempre López Obrador ganó en las boletas que se cruzaban para la presidencia. Por lo tanto, bueno, pues el arrastre venía hacia su partido de manera natural. Y obviamente porque pues tenía un buen coordinador, Rafael Marín Molinedo, a quien si Morena se hubiese decidido por ponerlo como candidato, mire usted que no estaría pasando nada en ningún partido político, ¿eh? Es más, ya se hubieran sumado ahí muchísimos para ver si agarraban hueso, formaban parte del gabinete o acomodaban sus diputados, en fin, este juego y rejuego que se acostumbra
entre los partidos políticos, pero pues no se decidieron y ahí tienen el relajo enfrente, y ahí tienen la división enfrente, y ahí tienen todo un esquema de rechazo al Partido Verde, a su candidata, ¿verdad? Y que de alguna manera está siendo respaldado por el inquilino del Palacio de Cobián, quien suponemos tampoco da paso sin el guarache de Palacio Nacional. Gracias y hasta mañana, que de nueva cuenta estaremos en este su espacio Duro y a la Cabeza, ya en el último día de la semana. Y bueno, ojalá haya tenido usted oportunidad de darse cuenta de la forma en la que, pues como periodista, tengo la obligación de solidarizarme con todo el gremio por los ataques de los cuales, pues de manera verdaderamente injusta, se están recibiendo por parte de quien, si nos vamos a poder, tiene el poder absoluto. Y esto ya es decir, y mucho. Hasta mañana. Muy buen provecho. Gracias.